Hola, feliz sábado, hermanos y hermanas, ¿qué tal? También quiero saludar a todos los que nos seguís por YouTube y no sois de aquí, que cada vez sois más, cada vez ganamos más suscriptores y estamos muy contentos de que la parte del ministerio de YouTube de esta iglesia pues está creciendo más y más. Estamos contentos de que en estos momentos en la que la iglesia otra vez se ha visto obligada a cerrar, tenemos la opción de seguir comunicando la palabra de Dios a través de este medio y también pedimos que colaboréis suscribiéndoos, también compartiendo los sermones que os gustan a todos vuestros contactos. Vamos a comenzar haciendo una oración el culto de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, que en este momento y al tratar este tema tan importante, tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, abre nuestros ojos. Señor, necesitamos cada día más de ti, necesitamos entregar nuestros corazones. Cada vez, Señor, parece que los tiempos en los que vivimos se vuelven aún más complicados.
te pedimos que no desmayemos, que todas estas complicaciones en las que todos nos vemos envueltos de una u otra manera, veamos la luz al final del túnel, que es tu cruz y tu pronta venida. Señor, te pedimos por aquellos que están en estos momentos en los hospitales o en casa pasándolo mal, sobre todo por temas de salud relacionados con COVID y otras enfermedades aún igual de terribles, Señor. Te damos gracias que nos has cuidado, te pedimos que en la medida de lo posible, que si es tu voluntad, que sigamos aguantando, sigamos fuertes, y te pedimos una bendición especial para todos hoy. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como podéis ver, el título de hoy lo he titulado ¿De dónde viene el reavivamiento personal? Y pista, es uno de los temas más importantes en la Biblia. Cuando vi que me tocaba predicar, como a mucha gente le pasa, siempre piensa qué puede aportar en esta situación a todos los que nos ven. Y a mí se me ocurrió que además de aportar este tema tan importante, podía compartir lo que está pasando ahora con los jóvenes. No está pasando nada grave, sino algo que nos está gustando mucho a todos los que nos vemos involucrados con los jóvenes y a todos los jóvenes en general, que es el estudio de este libro que podéis ver. El director de Ministerio Personal nos propuso que regalar este libro a todos los jóvenes de la iglesia y todo aquel que quiera compartir, todo el que quiera leerlo. Y además decidimos que este sería el libro de lectura, el libro de estudio de nuestro grupo pequeño, que nos reunimos a través de Zoom todos los martes a las 8. Y la verdad que está siendo de increíble bendición. Este es el libro, lo tengo aquí en papel y le estoy haciendo una ayuda a Ministerio Personal, pero la verdad que este libro está siendo muy profundo, muy interesante, y sobre todo habla del reavivamiento que todos tenemos que pasar. Entonces, yo dije, lo que voy a traer a la iglesia, lo que voy a traer aquí a la predicación online, sería unas cuantas cosas que a mí me han llamado la atención de este libro, cosas que he aprendido nuevas o cosas que he reflexionado, y gracias a eso pues puedo compartir el mensaje de hoy. Pero para no alargar más esto, la verdad que os recomiendo a todos que podáis conseguir este libro. Está en papel, está en PDF, lo tenemos en las dos cosas, y para cualquiera de las opciones hay que ponerse en contacto con Marcus, que es el director de Ministerio Personal. Pero ya os digo, es 100% recomendable, y como veis se llama Pasos para un reavivamiento personal, 40 días de crecimiento espiritual. Pero bueno, se puede leer mucho más rápido de 40 días si os gusta. ¿Qué he aprendido de este libro y qué de lo que hemos leído hasta ahora? Porque todavía no lo hemos completado. ¿Qué es lo que quiero compartiros hoy? Obviamente este libro habla del reavivamiento personal. Cuando hablamos de reavivamiento, hay algunas cosas que tenemos que tener claras sobre este tema. Cuando hablamos de reavivamiento, significa que algo tiene que volver a vivir. Es decir, algo está muerto o moribundo y tiene que volver a la vida. Eso significa la palabra reavivamiento. Entonces, cuando usamos esta palabra reavivamiento de manera y sin pensar en lo que significa, podemos pasamos por alto su profundo significado. Reavivamiento significa volver a traer algo de nuevo a la vida. Significa que lo que antes había, ahora ya no está y tiene que volver a aparecer. Eso es el reavivamiento personal. Y aquí estamos hablando de la relación personal que cada uno tiene con Cristo Jesús y con Dios. Y el secreto, además, que es la clave, yo creo, que de todo este tema, de todo lo que necesitamos para volver a conectarnos con Dios, de volver a vivir en nuestra vida espiritual, ahí está la clave, la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo es una de las claves, además de la cruz, además de otros pilares de la fe cristiana. El Espíritu Santo es uno de aquellos pilares que además se pasa muchas veces por alto. Entonces ahí está además la clave de este libro,
y en la que profundiza cómo el avivamiento personal se adquiere a través de darnos cuenta de cuál es nuestra situación espiritual y por qué el Espíritu Santo no vive dentro de nosotros, y realmente sí que puede hacerlo. El autor empieza con estos dos textos bíblicos. Uno es del Nuevo Testamento y el otro del Antiguo. Efesios 5:18 dice: «Sed llenos y renovados, consistente y repetidamente del Espíritu». Es decir, la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, nos invita a que la clave de la experiencia cristiana, desde el siglo I hasta el siglo XXI, desde la época de Abraham, pasando por los profetas, por los reyes, caída de Israel, vuelta a Jerusalén y los tiempos de Jesús, toda la historia bíblica siempre ha sido ahí la clave. Obviamente, cuanto más va avanzando la historia, cuando Cristo muere en la cruz, obviamente esto se vuelve todavía más en una explosión. Pero la Biblia nos invita: sed llenos del Espíritu Santo. No tenéis otra opción. Y el otro texto está en Zacarías 4:6, este está en el Antiguo Testamento, dice así: «No depende del ejército, ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso». Y estos textos son clave porque muchas veces en la experiencia cristiana queremos hacer multitud de cosas por Dios, queremos hacer multitud de cosas para Dios, multitud de cosas para los que nos rodean, para nuestras familias, hijos, padres, hermanos, amigos. Pero no nos damos cuenta que la fuerza real y el poder del cristiano se encuentra en el Espíritu del Señor. Y esto es una de las promesas que Jesús dio. Hace dos meses yo hablé, y además toqué un tema bastante parecido, hablé de la promesa del otro Consolador que Jesús da a sus discípulos. Puede que me esté repitiendo en el tema, pero este tema es tan abarcante que ahí está en realidad el reto de traer sermones así. Dices, ¿qué toco? Porque hay tantas cosas que tocar, hay tantas cosas súper interesantes. Pero bueno, esto es un texto que aparece ya en Hechos y dice así: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Y añade el autor del libro, estoy citando directamente del libro: «a través de su poder, habilidad, equipamiento y poder espiritual». El poder, el secreto, el centro, el núcleo del poder espiritual del cristiano está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene sobre nosotros, y entonces es cuando nos capacita, nos da la habilidad, nos da el poder sobrenatural para ser testigos correctamente. Y esto es una cosa que duele incluso darse cuenta, si uno en el pasado no se había dado cuenta, de que ser testigo de Jesús, también llamado cristiano, y no ser lleno del Espíritu Santo son cosas contradictorias. Y esto duele a veces, porque en mi caso, o en otros que veo en mi iglesia, la iglesia adventista, pueden decir: cuando yo me doy cuenta de la importancia de este tema, cuando me doy cuenta de que en el pasado no he estado vivo en Cristo, y ahora vamos a profundizar un poco más en esto, ¿cómo he podido testificar qué he hecho en el pasado? No pasa nada. Hoy es el día que podemos decidir hacer este cambio, de pedir que el Espíritu Santo venga en nosotros, y a partir de ahí tener la capacidad correcta de ser testigos. Y además, sabéis que Jesús todo lo que nos pide, antes ha dado un ejemplo de ello. Fijaros, Lucas 3:22: «Y descendió el Espíritu Santo sobre él», sobre Jesús, «en forma corporal como una paloma». Y Elena White comenta: «Mañana tras mañana se comunicaba con su Padre Celestial, recibiendo de él un bautismo diario del Espíritu Santo». Es decir, Cristo, Jesús, nos invita a que seamos llenos diariamente del bautismo del Espíritu Santo, porque Él experimentaba eso en su vida diaria, en su vida en general. Y de ahí la clave de su poder. Porque cuando Cristo estaba aquí en la tierra, no usaba su poder divino para sí mismo, sino para beneficio de los otros.
el poder que él necesitaba lo recibía del Espíritu Santo. Ahora voy a tocar 3 puntos que he sacado directamente del libro que para mí han sido muy útiles y he reflexionado sobre esto. El primer punto que yo he podido reflexionar, como podéis ver en la pantalla, está en Lucas 11, 9 al 13, que dice así: Por eso os digo, pedid y se os dará. Es un texto que quizás hemos leído, pero el final del texto da el contexto de lo que este texto está hablando. Vamos a ver. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este texto está hablando del Espíritu Santo y estos son palabras de Jesús directamente. Jesús dice, lo más importante que tenéis que pedir cada día es el Espíritu Santo. Sí, tenemos que pedir perdón, tenemos que dar agradecimiento, tenemos que pedir por los hermanos o por nosotros si estamos pasando algún problema, sobre todo de salud o de otra índole. Pero lo que tenemos que centrarnos en pedir, y quizás muchas veces no nos damos cuenta, y yo al leer este libro, que os vuelvo a invitar que lo consigáis y lo leáis, es maravilloso, el primer punto que a mí me chocó y me sorprendió es ese, el de pedid. Pedid como pedís, y está comparando los hijos a los padres. Cuando el hijo necesita algo, busca algo, lo pide al Padre. De la misma manera, nosotros que somos hijos de Dios, si le pedimos, Él nos dará el Espíritu Santo sin medida. Es una cosa, la verdad, que me encantó descubrir al leer este texto. Al pedir lo correcto, recibiremos lo correcto. Y lo correcto, lo más importante para pedir, aunque no lo sintamos, aunque igual todavía no hemos comprendido la importancia, es el Espíritu Santo. Segunda cosa que me encantó descubrir, y esto no tengo el texto en el PowerPoint, así que vamos a buscarlo, es sobre el agua viva. Jesús en el libro de Juan habla 2 veces sobre el agua viva. La primera se encuentra en Juan 4 y es un pasaje muy interesante, muy curioso que Jesús hizo, que Jesús vivió. Y dice así, no vamos a leer todo, voy a ir saltando, pero este pasaje se encuentra de Juan del 1 al 24 y dice así. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y aquí el versículo 4 es la clave. Tenía que pasar por Samaria. Cuando Jesús tiene que hacer algo, entonces es algo bastante importante, muy importante. Vamos a ver por qué Jesús tenía casi el mandato, la obligación de pasar por Samaria. Luego vemos que en el versículo 7 que se encuentra con una mujer samaritana y los judíos y los samaritanos se odiaban. Entonces él se encuentra con una samaritana y entabla una conversación con ella, le dice, dame de beber. Ella le dice, pero ¿cómo es posible que un hombre, un judío, estamos hablando de hace 2000 años, que un hombre, un judío, de repente a mí me pida algo, se dirija a mí? Y él le contesta en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Ella le contesta extrañada, ¿de dónde tienes agua viva? Está curiosa, ¿qué es eso del agua viva? ¿Qué es el agua viva para nosotros? Vamos a ver. En el versículo 13 dice, el que bebe de este agua vuelve a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Pero en el 14 dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará para la vida eterna. Es decir, el agua de vida reaviva, da vida
a lo que no tiene vida, sacia de manera que nada más puede saciar. Y luego Jesús, pues de alguna manera le dice unas cuantas cosas en las que ella se fija de que este no es un hombre normal. Ella dice, eres un profeta, entra dentro de una discusión teológica, pero al final vemos que ella se convierte al Evangelio de Cristo y en el mismo momento se va al pueblo y empieza a predicar a todo el mundo. Ahora vamos al capítulo 7, versículos 38 y 39, en los que Jesús va a explicar más claramente qué es el agua viva. Dice así, en el capítulo 7, versículos 38 y 39. Como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Vuelve a repetir lo mismo, los que creen en él, dentro de ellos brota ríos de agua viva. Y el 39 es la explicación. Esto dijo del Espíritu, que había de recibir los que creyesen en él. El agua viva que sacia nuestro alma, nos reaviva, nos trae a una nueva manera de ver las cosas, a una nueva vida, aunque sea repetirse. Es el Espíritu Santo. Pero aquí aclara, pero aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Es decir, además el texto está señalando que el Espíritu Santo vino, como sabemos, el día de Pentecostés, cuando Jesús ya había ascendido a los cielos. El agua viva el agua viva que sale de nosotros, que da vida a todos aquellos que nos puedan rodear, a todos aquellos que quieran escuchar el Evangelio, es el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que viene dentro de nosotros es a través del Espíritu y sale de nosotros para dar ese Espíritu a otras personas, para dar ese agua, para dar ese Evangelio. Y esto es una cosa que también me gustó mucho descubrir en el librito. Como pone ahí, no podemos dar ni compartir aquello que no tenemos. Es decir, no podemos, por el poder del Espíritu Santo, hacer cosas y llevar gente al Evangelio de una manera eficaz si primero nosotros no hemos recibido eso. El tercer punto y último que me ha encantado descubrir en este libro, puede que nos choque un poco al principio, porque está hablando ya de cosas que pasan dentro de la iglesia, de grupos diferentes dentro de la iglesia, y yo no estoy queriendo separar a nadie en buenos y malos, pero es una diferencia que podemos ver en los evangelios, y Pablo habla más en profundidad de estos dos grupos que hay en la iglesia. Cuando hablamos de estos dos grupos, no es para señalar a nadie, no es para que podamos decir, entonces ese será así, pero yo soy asá. Cuando hablamos de este tema es porque primero nosotros, y únicamente nosotros, necesitamos esto, de manera que podamos entender mejor qué significa esto. Vamos a leer en 1 Corintios 2, 14 al 16, que dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, hay un grupo de personas que Pablo llama el hombre natural que no se relacionan con el Espíritu de Dios, no perciben las cosas, no hay comunicación. Porque para él son locura, para el hombre natural son locura las cosas del Espíritu. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, es decir, el hombre que tiene el Espíritu Santo dentro de él, que el Espíritu Santo vive dentro de él, que está lleno de esas aguas de vida y brotan a partir de él, ese hombre lo juzga todo, es decir, tiene un discernimiento, mientras que él no es juzgado por nadie. Y el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y termina diciendo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, ser un hombre espiritual y tener la mente de Cristo son sinónimos para Pablo. Ahora en Romanos 8, un poco más adelante, en el 1 Corintios ya el capítulo 3, él reprende a los corintios, a los de su iglesia,
que él estuvo ahí, los llama carnales. Es una tercera categoría. Y los llama carnales, es decir, que son gente que vive en la iglesia, son hermanos de iglesia, pero los llama carnales porque todavía no han conocido el Espíritu Santo. Es decir, ya están en la iglesia, es posible que crean, es posible que lleven muchos años en la iglesia, que hayan nacido de hijos de adventistas o de cristianos, pero no es capaz de hablarles de las cosas espirituales. Y es cuando Pablo, por si alguna vez lo habéis leído, les dice que son como niños en los que hay que darles leche. ¿Y cómo se habla a los niños de leche, que beben leche? O sea, es decir, a los súper pequeños, 1, 2, 3 años como mucho. Pues se les habla como a niños pequeños, necesitan jugar, necesitan ser distraídos, si no se empiezan a patalear, y es algo así lo que ocurre en la iglesia de Corinto. Pablo les está diciendo, una parte de vosotros sois todavía carnales, es decir, tengo que hablaros y trataros como a niños de teta, niños de leche. Vamos a Romanos 8, que dice, versículos 5 y 6, que dice así. Porque los que viven conforme a la carne, otra vez está hablando de los carnales, piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Y está aquí Pablo dando la clave de que si seguimos en la carne, y yo esto primero lo aplico a mí, solo vamos a sembrar muerte para nosotros. Y muerte no significa que me voy a morir mañana, pero todas esas cosas que nos llevan más y más para abajo, es decir, depresiones, problemas personales, luchas que llevas años y años y no has podido vencer, todo es eso porque lo estamos juzgando, lo estamos viendo, lo estamos viviendo con la fuerza de la carne. Y Dios no quiere que vivamos con la fuerza de la carne porque la carne es débil, lo pone en la Biblia. Dios quiere que vivamos con la fuerza del Espíritu, ser llenos del poder, porque el Espíritu es vida y paz. Y el que tiene vida y paz, y esto casi parece que está hablando del agua de vida, del que brota de nuestros corazones, es el que hace al cristiano completo y hábil para superar todas las pruebas de esta tierra. Esto fue, lo que veis en pantalla, esto fue algo que hablamos en el grupo pequeño y de ahí que lo he sacado de ese PowerPoint y lo he traído aquí. Esto es simplemente una manera gráfica de ver estos tres tipos de personas, los naturales, los carnales y los espirituales. El factor determinante en los tres grupos es la relación que se tienen con el Espíritu Santo. No son malas personas, no son dignos de denunciar a nada. Todos necesitamos del Evangelio de la gracia. Pero Pablo ha ordenado en las tres personas, estas tres tipos de personas, disculpad. 2 de estos tipos de personas son miembros de iglesia y 2 tipos de estas personas tienen la mente rendida al pecado todavía. Y la del medio es la que nosotros, yo y cualquiera que me pueda estar viendo hoy, es en la que podemos encontrar y tenemos que huir, tenemos que salvarnos de ser cristianos carnales. Y esto me gustó que el libro lo trate, porque y trata muchos más temas. O sea, en realidad del libro se puede hacer 2 semanas de oración tranquilamente. Pero esto es importante darnos cuenta, porque cuando sabemos situarnos, aunque sea y nos duela situarnos en esta gráfica, podemos decir, claro, el natural es el que no se relaciona con Dios, el carnal es el que tiene una relación dividida o fingida, pero nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos ser espirituales, relación plena y real con Cristo a través del Espíritu Santo. Voy a ir terminando. Vamos a leer Romanos 8, y esta parte me encanta, este texto siempre me ha gustado. Y es un texto en realidad que se puede profundizar mucho, pero tenemos que ir acabando. Romanos 8, 26 y 27 dice así: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo
es el Google Traductor o Translate entre los hombres y el cielo. Lo que los hombres hablan, lo que los hombres piensan, es jeroglíficos para el cielo. Y lo que el cielo habla, lo que el cielo piensa, la manera que tiene de ver las cosas el cielo y el espíritu, son jeroglíficos para el ser humano. Es decir, no nos podemos comunicar de una manera normal. Entonces, el Espíritu Santo es el Google Traductor, el que traduce lo que los hombres piensan para que el cielo pueda entender literalmente. Él es el que intercede, Él es el que traduce las oraciones, los pedidos, como está poniendo ahí en el texto. Y a la misma manera, el ser humano no puede entender las cosas celestiales. Pablo lo dice más de una vez. Entonces es el Espíritu el que traduce al hombre, que pueda entender la magnitud de la cruz, que pueda entender que tiene una morada en el cielo, de que va a vivir por la eternidad. Todas estas cosas suenan a chino a la mente humana, natural y carnal. Pero el Espíritu Santo es el que traduce, el Google Traductor, como estoy diciendo. Voy a terminar leyendo un par de citas de Elena White que me han encantado muchísimo. Dicen así: pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no puede alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Por eso es tan importante, y lo estoy repitiendo demasiado, yo sé, pero por eso es tan importante que entendamos este tema, que vivamos este tema, que nos comamos este tema, que integremos a nuestra vida cristiana espiritual, porque lo espiritual es del Espíritu Santo. Si algo llamamos espiritual en lo que no está el Espíritu Santo, no es espiritual, es otra cosa. Pero por eso es tan importante que nosotros entendamos la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Y la otra cita que quería leer es: ¿por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? Y esto es lo que he querido traeros en esta noche, y eso es lo que estamos haciendo con los jóvenes, y esto es lo que quiero que toda la iglesia, si Dios quiere y vosotros lo permitís, podamos hacer: leer sobre este tema, profundizar en este tema, hablar de este tema como cualquier otro tema, pero este además de los más importantes. Voy a terminar con esta frase: o el Espíritu Santo vive dentro de ti, o el Espíritu batalla contigo para poder vivir dentro de ti. ¿En qué lado estás? Feliz sábado, hermanos, que tengáis una buena noche. Ha sido un placer poder al menos mirar a la cámara y hablaros. Espero dentro de muy poco, quizás va para marzo, que podamos de alguna manera ya volver a la iglesia, porque es difícil hablar solo a unos bancos vacíos, pero gracias a Dios aquí estamos y seguiremos subiendo estos vídeos hasta el tiempo que haga falta. Pero os pido, hermanos, que ahora al terminar este sermón elevéis vuestros pensamientos en oración y que toda la iglesia junta, todo el que ve este vídeo, juntos podamos pedir este don del Espíritu Santo, que podamos pedir ese agua de vida, que es en realidad el Espíritu que entra dentro de nosotros, nos reaviva, revivifica, nos da una vida nueva. Esto es lo que yo quiero que pensemos en esta noche y espero que nos veamos pronto. Buenas noches.